Gloria sea el nombre del Señor. Les invito entonces a leer Juan 1:14. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Damos gracias al Señor por esta mañana que Él nos regala, y damos muchas gracias al Señor, amado hermano, porque este año que ya está terminando, siempre por estas fechas recordamos este evento. Y este es el tercer capítulo, la tercera parte de las clases o las conferencias que hemos estado hablando sobre la Navidad. Y hay que reconocer algo, y es que cuando hablamos de Navidad, hay alrededor del tema un gran debate. Por ejemplo, voy a darle simplemente algunas definiciones y algunos puntos históricos para entonces partir del tema que queremos desarrollar en esta mañana. Lo primero es que, como bien sabemos, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que simplemente significa nacimiento. Así que cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos llama mucho la atención, y esto se lo digo con mucho amor y de verdad, yo he sido parte a lo largo de mi peregrinar cristiano de estar en las dos posturas de lo que es la Navidad. Incluso recuerdo mi etapa inicial en el seminario, comencé a leer algunos artículos, algunos escritores sobre este tema, y me puse un poco reacio a cosas que encontré ahí que tenían sustento histórico. A lo largo de los años, y sobre todo acá en la congregación, haciendo vida de iglesia y compartiendo, y sobre todo también escudriñando la otra parte de la historia de la Navidad, con fundamento por supuesto la historia bíblica, pero también otros historiadores que nos hablan de este evento. Entonces, yo no estoy diciendo que yo estoy en lo correcto, pero he llegado a lo que yo entiendo como un equilibrio de lo que debe tener la iglesia, de lo que es la Navidad. Por ejemplo, si yo le digo a usted que la mayoría de los datos bíblicos son más complicados, porque es cierto que la Biblia no nos habla de la fecha cuando Jesús nació, pero la mayoría de los historiadores coinciden y tratan de sacar un aproximado de la fecha. ¿Por quién? Por Zacarías, el padre de Juan, porque sí sabemos alrededor la fecha donde él se encontraba ofreciendo el sacrificio cuando recibe la noticia. Algunos creen que si esa fecha de Zacarías, cuando él sale de allí, su mujer concibe, y si Juan le llevaba 6 meses a Jesús, entonces algunos los cálculos lo que le dan es que Jesús no nació en diciembre, sino que lo que dan esos cálculos, según estos historiadores, es que en diciembre, según se cree, Jesús fue concebido y nació por allá por septiembre, octubre. Y usted dice, ay, ¿y esto dónde salió? Bueno, lo cierto es que los primeros 300 años de la historia de la iglesia no se celebró la Navidad en diciembre. Dicen, ¿cómo? No tenemos historia registrada, fehaciente sobre eso. Que la fecha se celebrara el 25 de diciembre, hay que reconocer que es en el siglo IV, sobre todo año 325, cuando Constantino entra en el poder un poco antes, y en el 325 una de las cosas que quiere hacer Constantino, el emperador, era tratar de tomar toda la cultura pagana de los romanos y tratar de cristianizarla. Por eso usted escuchará a algunas personas que dirán, oh, la Navidad es algo pagano. Bueno, es cierto que tiene cosas paganas, escuche bien, la fecha, no el evento está en la Biblia. Y esto es importante para nosotros. Así que si seguimos en este transcurso, cuando Constantino, porque no fue la Navidad lo único que él quiso cristianizar, sino que muchas otras fechas y muchos otros eventos, lo que celebraban los romanos el 25 era lo que se conoce como las Saturnalias, o el día del nacimiento del sol invicto. Entonces el 25 de diciembre, una de las cosas que Constantino dijo, no, hay solo uno que es invicto, hay solo uno que es luz, ¿por qué no celebramos mejor ese nacimiento en vez de otro? Ahora, yo no voy a juzgar si Constantino era cristiano o no, porque eso entra en debate, pero hay otra cosa que Constantino hizo, y muchos que rechazan el tema de la Navidad, no rechazan que Constantino, por ejemplo, tomó muchos templos paganos y se los dio a los cristianos. Entonces, ¿diríamos hoy que los templos son paganos también? No, hay templos paganos, porque la diferencia está en lo que se desarrolla adentro, o la fe que se practica adentro.
Entonces, notaremos, y esto es cierto, que ya en el siglo IV, una parte grande de la historia nos muestra que muchas iglesias dijeron, no celebraremos Navidad. Otras iglesias dijeron, sí vamos a proclamar a Cristo, mientras los paganos celebran al sol invicto, porque es el día, el solsticio de invierno, que es el día más largo que tiene el año. Entonces muchos decían que en ese día había nacido el sol y todas estas cosas, pero lo que trata de hacer Constantino de alguna forma, y no, vamos a quitar el foco de lo pagano y ponerlo en el evangelio. Eso a muchos no les gustó y no siguieron celebrando la fecha, pero otros dijeron, bueno, tenemos una oportunidad de celebrar a Cristo. Sigue corriendo la historia y muchos lo celebraban y otros no. Caemos en la parte de los reformadores. Nos llega la historia de Lutero. Lutero, conocido como el gran reformador. Algo muy importante es que Lutero, disculpen, una de las cosas que hace es que él tenía como el principio de adoración, el principio normativo de la adoración. ¿Qué significaba para Lutero el principio normativo de la adoración? Bueno, que si la Biblia no lo prohibía, la iglesia podía hacerlo. Así que Lutero, una de las cosas que hizo fue celebrar la Navidad. De hecho, algunos historiadores atribuyen a Lutero que es el primero en tomar un árbol, un arbolito, que no tenía nada que ver con la Navidad, y decir, este arbolito debe recordarnos a nosotros que el Mesías nació, que los paganos celebren sus cosas paganas, mas yo quiero ponerle, y según algunos historiadores se cree que él fue el primero en tomar el árbol y ponerle luces para recordar que la luz había venido a los hombres. ¿Qué pasa con ese punto? Que estaba bien. Ahora, hay otro reformador llamado Zwinglio, que fue un poco más radical. Él practicaba lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración. ¿Qué es lo que dice ese principio a grandes rasgos? Que si la Biblia no te manda a hacerlo, entonces no lo debes hacer. Y como encontramos en la palabra del Señor, no hay un solo versículo que nos mande. Hermano, hay que reconocer eso. No encontramos en la Biblia un solo versículo que nos mande a celebrar Navidad. Si encontramos pasajes que nos mandan ¿a qué? A celebrar la cena del Señor, a proclamar que Él ha venido, a proclamar su resurrección, a proclamar su evangelio, pero no tenemos pasajes bíblicos que nos manden a celebrar la Navidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que Lutero decía que sí, Zwinglio decía que no debía hacerse, incluso Cromwell, otro de las personas de mucha influencia en Europa, prohibió en toda Ginebra y en algunas partes de Suiza también, prohibió la Navidad en las iglesias. Así que teníamos iglesias celebrando la Navidad en la época de diciembre y otras iglesias no celebraban la Navidad en la época de diciembre. A eso le añadimos la historia de Calvino. Calvino, que es contemporáneo de estos dos reformadores, aunque él es un poco más joven que ellos, o posterior a ellos, él dijo, bueno, mira, Lutero tiene razón, Zwinglio tiene razón. Lutero puede ser que tenga algo de no razón y Zwinglio puede ser que tenga algo de no razón. ¿Y qué fue lo que adoptó Calvino? Calvino dijo, si las iglesias quieren celebrar la Navidad, pues entonces que lo hagan. Pero no juzguen a los que no quieren no celebrarla. Si algunas iglesias, por sus motivos de conciencia, no quieren celebrar la Navidad, pues entonces que no lo hagan. Pero no juzguen a aquellos que sí quieren celebrarlo. Y hasta el día de hoy sigue el mismo conflicto. Que, fíjense, hermanos, increíbles, se acerca la época de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como Navidad, y muchos, en vez de aprovechar la época para predicar a Cristo, están afilándose los dientes para decir, tengo 10 razones, he descubierto 9 razones o 10 razones más para no celebrarla, y otro, he descubierto 15 razones más para así celebrarla. Y te has dado cuenta que nosotros, más que una fecha, lo que proclamamos, predicamos y celebramos es el evento. Hermanos, el evento es más grande que la fecha. El evento de la Navidad es mucho más grande que la fecha. Mire, yo pudiera, y eso no lo voy a hacer, pero pudiéramos hacer el experimento de, ok, vamos entonces a septiembre, octubre, vamos a celebrar la Navidad, para que usted vea cómo parecemos un objeto anacrónico. Alrededor nadie entiende lo que está pasando. Ahora, en esta fecha, bueno, usted sabe que el diabólico comunismo que nos ha introducido toda esta parte de la historia, una de las cosas que ha tratado de hacer es eliminar la Navidad. Eso no es de Cuba, eso es de la Unión Soviética. Tanto así que los dictadores en la Unión Soviética, una de las cosas que hicieron que fue, quitaron la Navidad.
dijeron, vamos a borrar esa fecha. Y en esas fechas proclamaban en la Unión Soviética otras celebraciones. ¿Por qué? Porque todo sistema de este mundo que va contra Dios, mi amado hermano, trata de borrar todo lo que le huela o le suene a las cosas de Dios. Ahora, no estamos juzgando si usted celebra o no celebra, si usted pone su arbolito o no pone su arbolito, pero lo que estamos tratando de entender es qué ocurrió en la primera Navidad. Podemos ver que los ángeles la celebraron. Los ángeles cantaban en el cielo. Podemos ver que los pastores, bajo esa encomienda, vinieron a adorar al niño. Ellos celebraron la Navidad. Podemos ver que los sabios del oriente vinieron desde lejos y le trajeron al niño aquellos regalos y adoraron al niño. Podemos ver que tiempo después Ana, la profetisa, adoró al niño en el templo. Podemos ver que después Simeón, que estaba esperando el consuelo de Jerusalén o de Israel, del pueblo del Señor, tuvo al niño en sus manos y adoró al Rey de Reyes en sus manos. La pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito de la Navidad? Quiero hablar rápidamente entonces en esta mañana de 5 propósitos de la Navidad. Veamos el primero, lo encontramos en Juan 1:18. Y es, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para revelar al Dios invisible. Miren lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entendamos que Juan es uno de los evangelistas que estuvo cara a cara con Jesús. Juan no estuvo ahí el día del nacimiento, pero Juan, por revelación divina, escribió acerca de ese nacimiento. Ahora, fíjense, cuando leemos el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, el contexto, se nos está presentando a Jesús como Dios. Se nos está presentando a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjense, en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, quiero que entendamos esta frase y tratemos de desglosarla rápidamente en algunas secciones. Lo primero que dice Juan aquí es que nadie ha visto a Dios. Eso a algunos le pudiera dar alguna preocupación, porque ¿y quién entonces a quién vio Moisés? ¿A quién vio Jacob cara a cara? ¿A quién vio Ezequiel? ¿A quiénes vieron aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta es que la Biblia no tiene contradicción. Si aquellos pasajes dicen que ellos hablaron con el Señor o que ellos de alguna forma estaban teniendo un encuentro con el Señor, y este pasaje, Juan en el Evangelio nos está diciendo o aclarando mejor la historia, es que nadie le ha visto, él mismo lo explica. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados hermanos, evidentemente todas aquellas personas del Antiguo Testamento estaban teniendo una revelación por medio del Hijo para ver la gloria del Padre, tener una experiencia con el Padre. Y fíjense cómo dice el unigénito Hijo. Hay que reconocer una cosa acá. La Reina Valera no toma esta idea de las traducciones antiguas, pero los manuscritos más antiguos, una de las cosas es que mantienen, en vez del unigénito Hijo, están hablando el unigénito Dios. Y eso tiene justificación con muchos manuscritos antiguos. Y entonces el verso sonaría algo así como: a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿Qué es lo que está haciendo entonces ese texto? Nos está poniendo y nos está equiparando al Hijo con el Padre, ¿verdad? Nos está diciendo que el Hijo también es Dios. No es un Dios inferior, no es un Dios emanado de este Dios, no es un Dios que simplemente fue creado por este primer Dios, sino que incluso, como estos manuscritos antiguos lo dicen, dice el único Dios. Ahora, la idea de ese único Dios es que el Padre no se encarnó. La única persona de la Trinidad que se encarnó fue el Hijo. Así que miren, hermanos, toda la riqueza bíblica que tenemos en este texto, cuando nos dice que el unigénito Hijo o el unigénito Dios, o el único Dios, dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es interesante, a aquellos que le encanta el estudio de la palabra del Señor, sabemos que hay una herramienta
de interpretación que se conoce como exégesis. Exégesis es una palabra griega que significa sacar todo lo que está hacia afuera. Si lo aplicamos a la Biblia, es aplicar correctamente las pautas de interpretación para sacar todas las verdades correctamente. Lo contrario a la exégesis sería la eisegesis. La eisegesis es cuando yo le pongo a la Biblia cosas que ahí no están. ¿Cómo sabemos qué ocurre? Ahora, esa palabra exégesis, ¿por qué te la estoy mencionando? Porque esa palabra, la familia de esa palabra aparece en este versículo, cuando dice que el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, dice, Él le ha hecho una exégesis. Él le ha dado a conocer. Por eso no podemos tener la mejor revelación del Padre si no es a través del Hijo, hermano. La mejor explicación, la mejor exposición, la mejor predicación, la mejor aplicación del Padre es a través del Hijo. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso es lo que estamos proclamando, que Él vino para mostrarnos el plan divino. Lo podía mostrar desde el cielo. Lo podía mostrar sus ángeles. Pero fue Dios el que escogió antes de la fundación del mundo que el Hijo viniera. Y mirando hacia la cruz, pasó primero por un pesebre. El capítulo que precede la cruz fue el capítulo del pesebre. Por la sencilla razón que nadie podía ni puede conocer a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Incluso todos los personajes del Antiguo Testamento, ellos de alguna forma quedaron viendo a Jesucristo a través de imágenes, a través de tipos, a través de manifestaciones que de alguna forma apuntaban, como dice el apóstol Pablo, se lo aclara a una iglesia, le dice, todas estas cosas eran sombra, pero la esencia está en Jesucristo. Así, ¿para qué nosotros hablamos de la Navidad? Navidad es que Cristo reveló los propósitos del Padre a través de su propia vida, para revelar al Dios invisible. Para eso vino el Señor. Hay un momento en el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando en el contexto de que Él va a preparar morada, de que Él va al Padre. Y cuando llegamos al capítulo 14, hay un intrépido discípulo que hace una pregunta que es muy llamativa y hasta el día de hoy retumba y nosotros lo usamos. Y es: Maestro, muéstranos al Padre. Jesús dice: yo voy al Padre. Dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta la encontramos en el versículo 9, cuando dice el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una vez más, toda manifestación e interacción de las personas con el Hijo es una manifestación e interacción directa hacia el Padre. Hermanos, no hay forma de llegar al Hijo. No hay una religión, no hay un intercesor, no hay un cura, no hay un pastor. No podemos, Dios no tiene secretarios. No hay forma de llegar al Padre sino por el Hijo. ¿Qué celebramos entonces en Navidad? En Navidad celebramos que el Hijo se encarnó. El milagro más grande de toda la Navidad es que Dios se hizo hombre. El Creador asumió naturaleza humana. Así que el nacimiento virginal del Mesías reveló la humanidad. Le reveló a la humanidad los misterios de Dios. Y hasta el día de hoy nadie puede explicar cromosómicamente o científicamente qué ocurrió en el vientre de aquella mujer. Porque lo que faltaba genéticamente fue suplido divinamente. Tú y yo sabemos que es imposible que el embrión se forme si no está, ¿verdad? Si no está la parte del hombre y lo que provee la mujer. Es imposible, pero en ese pesebre, a veces nos quedamos, usted sabe que el hombre tiene ese sentido romántico y de perder la esencia de todo. Nosotros los hombres, de perder el propósito, de perder la esencia de que un pesebre estaba sosteniendo al Dios de toda la gloria hecho hombre. Hermanos, ese es el primer propósito de la Navidad. Segundo propósito de la Navidad
es para reconciliar al hombre con Dios. Es el propósito de reconciliación. Si leemos 2 Corintios 5:19, dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De hecho, cuando vamos a la segunda carta de los Corintios, nos damos cuenta que hay un cambio de tono entre esta carta y la primera carta. La primera carta, como sabemos todos los que estuvimos en la serie por más de 10 meses, vimos cómo el tono era: la santidad es algo que busca el Señor, la santidad es algo que debe anhelar la iglesia de Cristo. Ahora hay un cambio de tono en la segunda carta. Y si buscamos el contexto de todo Corinto y llegamos específicamente a este capítulo, está precedido por ese famoso verso de que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El contexto es el contexto de salvación y vida cristiana. Ahora fíjense lo que dice este texto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Miren las tres ideas que encontramos en este verso. Dice que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo con Él mismo, porque el hombre no se puede reconciliar con Dios por sus medios. Si el hombre trata de reconciliarse con Dios por sus medios, ¿qué es lo que crea el hombre? Religiones. Las religiones son el resultado de personas no entender que el Mesías viene a nosotros, que Cristo viene a nosotros, y por su gracia somos salvos, y creyendo su evangelio y arrepintiendo de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Él, es que somos salvos. Si ese no es el centro de llegar a Dios, entonces es un sistema religioso de este mundo. Y dice el apóstol, no tomándoles en cuenta a Alex sus pecados, no tomándole en cuenta a Alejandro sus pecados, y ahí pon tu nombre, no tomando en cuenta tus pecados y mis pecados. ¿Sabes lo que significa no tomar en cuenta? Hermano, que cuando Dios mira nuestras vidas, la única forma en que Dios no pueda tomar la inmensidad de pecados que nosotros podemos cometer en una hora, en una fracción del día, la única forma en que eso pueda ocurrir es porque cuando Dios nos mira, quiero ilustrarte esto de alguna forma. La única forma en que Dios mira tu corazón, si alguien le traduce, necesito para que sepa lo que está pasando. La única forma cuando Dios mira nuestra vida, ¿qué es lo que ve? Imagina ahora, Él está representando mi vida. Si Dios mirara mi corazón, ¿cuántas cosas malas puede ver en mi corazón y en el tuyo? ¿Cuántos pensamientos que la gente no se imagina y que Él ve en el tuyo? Ahora fíjense cómo dice la palabra de la reconciliación, que en Cristo Él estaba reconciliándonos consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Hermano, la única forma en que Dios puede mirar nuestros corazones y no tenernos en cuenta nuestros pecados es cuando vemos a Cristo al frente. Entonces eso es Navidad, que Él vino para reconciliarnos. Eso es Navidad. Mira, si usted le va a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque eso es para Él. Así que si nosotros pensamos qué estaba ocurriendo en aquel pesebre, es que sin ese pesebre no podía haber cruz. Porque ese pesebre, el milagro es que Dios tomó forma humana también. Y era la única forma de que Dios podía derramar sangre. Así que damos gracias al Señor, hermano, porque eso es lo que nosotros tenemos que anunciar en esta temporada y el resto del año. Y todo el año, de que en Cristo y solo en Cristo hay reconciliación. ¿Alguien dice amén? Fíjense entonces el tercer propósito por el cual el Mesías nació, para proveernos un ejemplo a los creyentes. Mira lo que dice en primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y uno dice, ¿cómo conectar este verso con la Navidad? Bueno, ¿de qué forma Cristo padeció?
Uno puede decir, bueno, él padeció enfrentando las tentaciones, sí, pero ese no es el padecimiento que está hablando Pedro, evidentemente. Pedro le escribe a una iglesia que sufre persecución, una iglesia a un conjunto de iglesias que tienen hostigamiento por el evangelio. Incluso en el contexto, Pedro le dice, ustedes no han sufrido todavía hasta la muerte, ¿qué pasa aquí? Todavía ustedes no han llegado a lo más extremo. Por eso tienen que poner en la escena a quién, al Cristo crucificado. Y fíjense cómo dice Pedro, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Hermano, ¿usted se imagina a Dios sufriendo? Bueno, la única forma de imaginarnos eso es por medio de Jesucristo encarnado. No hay forma en que haya sufrimiento en Dios. Mire, la teología barata de muchos predicadores hoy dicen, ay, Dios está dolido porque el hombre no quiere saber de él. A Dios le duele el alma porque la gente ahora está en parranda y está en perversiones. La pregunta es, antes que el hombre existiera, ¿quién era Dios? Era Dios. Dios no nos hizo porque estaba solo y triste. Uno de esos atributos dice que Él es autosuficiente. Nosotros ni le añadimos ni le quitamos. Por eso, al nosotros ser sus hijos y darle gloria, simplemente somos nosotros los supremamente bendecidos. ¿Recuerdan ayer cuando estábamos en la comida? Una de las cosas que compartíamos era, nosotros no somos privilegiados por haber hecho esa comida ahí. Ese lugar es privilegiado por haber tenido que una vez al año que sea una iglesia de Cristo honrando su nombre. La diferencia no está en lo que el Señor hace para nosotros. Porque a veces nosotros decimos, ¿qué es lo que el Señor hace para nosotros? No, hermano, es lo que el Señor hizo para su gloria. Todo lo que Él hizo, todo el padecimiento de Jesucristo fue ¿para qué? Para darnos salvación. Y fíjense cómo Pedro nos dice que Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Cambiemos por un momento la ecuación. Imagínense el Señor dándonos ejemplo desde el cielo. Lo hizo. Ser santo porque yo soy santo. Le dio mandatos a su pueblo. Pero manda a su Hijo. Y los ejemplos que nos dejó Jesucristo fue siendo Dios hombre aquí en la tierra. Lavando los pies a sus discípulos. Perdonando a los que le agredían. Poniendo gracia en aquellos que no merecían nada. Entonces, si nosotros hablamos de Navidad, es que ese pesebre estaba Jesús encarnándose para apuntar hacia el ejemplo que nos va a dar. ¿Te has dado cuenta por qué? Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. En los 4 evangelios, la balanza de la historicidad de los 4 evangelios van hacia los últimos 3 años de Jesús. 2 evangelistas, Mateo y Lucas, hablan del nacimiento. Los otros empiezan ya con la vida del ministerio. Y unas breves alusiones a cuando Jesús tenía 12 años. Pero toda la balanza de la historicidad o de la narración de los 4 evangelios están hacia los 3 años del ministerio. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, hermano. Porque para eso hay Navidad. Por eso usted dice, ¿y qué pasa si una iglesia hoy no quiere celebrar la Navidad? No se sienta mal, no pasa nada. Porque no es la fecha, es el evento. Ahora, si una iglesia hoy, como esta iglesia local, quiere aprovechar esta etapa para reenfatizar o hacer mayor énfasis en que Cristo es el Salvador, en que Cristo es el único que puede dar vida eterna, en que esa encarnación fue para perdón, en que Él se encarnó para darnos ejemplo, en que Él se encarnó para dar perdón a este mundo, pues entonces lo hacemos y no pasa nada. Claro, tenga cuidado con su Papá Noel, con los renos y toda esa cantidad de gandofia, que lo que es para venta, aunque en Cuba aquí no sabemos lo que es eso, pero ya en otros lugares, bueno, en otros lugares no, en cualquier lugar menos en Cuba, usted sabe que en esta empiezan las fechas navideñas y rebaja de esto y rebaja de lo otro, y a veces uno le da un dolor, porque ¿qué es lo que te provee en nuestro país? Y lo digo porque, hermano, yo amo esta patria, que nadie se equivoque, yo amo esta patria, y Dios no me ha dicho a mí que me vaya para ningún lado, esta es la patria donde Dios me quiere. Y es lo que me ha mostrado hasta ahora. Pero tú ves otros países, felices Navidades, el Mesías vino. ¿Y qué es lo que está haciendo el país nuestro? Una marcha el día 20, bajo sol. Y ahora, viene ahora el 1 de enero, y no sé qué, y celebramos no sé qué, y metiéndose mentiras unos a otros, que el año que viene va a ser mejor. El año que viene, esto no es profecía,
El año que viene no va a ser mejor. Los tiempos cada vez sean peores. Pero para los hijos de Dios, cada día será mejor porque tienen su fe en el Señor. Mis amados hermanos, eso es lo que me da paz. Lo que da paz a mi alma es que el 25, 26, 27 y hasta que Él venga, yo, Señor, aquí lo importante no es el año, aquí lo importante es que mi vida esté en tus manos. Que mi familia esté en tus manos, Señor. Hermanos, si eso no es lo más importante, entonces no hemos entendido lo que es celebrar Navidad. Fíjense entonces cómo dice la palabra del Señor, que Él vino para darnos ejemplo. Dice primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, el contexto de primera de Juan es que en Él hay perdón. Hermanos, pero si nosotros somos perdonados por Jesucristo, nosotros tenemos que vivir a Jesucristo. Tenemos que mostrar a Jesucristo. La diferencia del cristiano con todas las religiones falsas, incluso con todos los religiosos falsos dentro del cristianismo, la diferencia es que el verdadero cristiano vive a Cristo. Vive a Cristo, y no estamos hablando de que es un perfecto, una persona que no comete errores, sino que es una persona que incluso en sus errores muestra a Cristo. ¿Para qué vino entonces el Mesías? Para darnos un ejemplo. Cuarta razón, ¿para qué vino el Mesías? Para destruir al diablo y sus obras. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Has pensado cómo este texto, de una forma, yo no diría indirecta, sino que directa, nos está mencionando la Navidad, la encarnación? Porque dice, los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cómo Cristo pudo participar de carne y sangre? Cuando se encarnó. Ahora, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? ¿La muerte de quién? ¿De Cristo? ¿Cuántas personas murieron en una cruz antes de Cristo ir a la cruz? Escucha, dice que ninguna. Ay, Señor, perdónalo ahora mismo. ¿Cómo, Alejandro? Era la peor de todas y no la inventaron ellos. Ellos la perfeccionaron para que la gente no muriera tan rápido, sufriera más y mucho más día el escarnio. Pero miles de miles murieron en las cruces antes de Cristo, incluso después de Cristo. Recuerden que esa era una de los primeros 200 años de la historia del cristianismo. Eso se convirtió en una fiesta de los emperadores. Una de las grandes historias nos cuenta cómo Nerón llenó parte de la entrada de su palacio de estacas o de cruces y puso cristianos y le prendió fuego. No solo los crucificó, sino que le prendió fuego y se paseaba entre ellos el perverso Nerón, gobernador en los tiempos del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, pero la muerte del Mesías en esa cruz no solo que era única e irrepetible, sino que es la única vía para que nosotros hoy, que merecemos la muerte, tengamos la vida y el perdón por medio de Él. Hermano, eso es lo que hay que proclamar. Yo creo que eso es lo que llevamos unos cuantos años proclamando en esta etapa, pero en las otras etapas también. Porque en esta etapa nadie se pone, ay, vamos a adorar al niñito Jesús, vamos a celebrarle el cumpleaños, como le dije a algunos hermanos en estos días. Hermanos, nosotros no celebramos cumpleaños de Jesús, ¿qué cosa es eso? ¿Por qué? Porque sí hay que reconocer que hay mucha tradición alrededor de la historia o el evento. Hermano, sencillo, sacamos lo que es tradición, sacamos al Papá Noel, sacamos los renos, le decimos a los niños que los regalos, si lo hacemos, se los damos nosotros los padres, que no se los trae nadie. Usted le puede preguntar a Ali con 5 años, íbamos el otro día en el motorcito los 4 y había un Papá Noel de eso grande, lo más lindo, eso es lindísimo y carísimo. Y estaba así, tú sabes, un muñeco así, el Papá Noel no sabía que había de ese tipo. Y dice Ali, mira mami, un Papá Noel, automáticamente. ¿Y eso qué cosa es, mami? Eso es mentira, papá, eso es mentira. Eso es mentira, eso es un muñeco. Sí. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle. Nada
que distraiga la atención del Mesías puede interponerse en nuestra oración, en el evento, en la fecha y en cualquier temporada. Así que, ¿para qué vino Él? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, Él se hizo hombre para ir a una cruz, para que por su muerte tú y yo no tengamos que morir. ¿Te das cuenta que qué mayor noticia o qué mayor regalo podemos darle a alguien en la Navidad? Como dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él mismo. Hermanos, encarnación, cruz y tumba vacía es la historia de cómo Dios vino a nosotros para que nosotros podamos ir hacia Él. Eso es Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Encarnación, cruz, tumba vacía, para que nosotros hoy podamos entender que solo en Cristo hay salvación y en Cristo está nuestra victoria. Para eso vino Él, para darnos la victoria que necesitamos. Y la última razón que quisiera compartir: ¿para qué vino el Mesías? Para glorificar al Padre. El propósito sería la glorificación. 3 textos con los que quiero terminar. Dice Juan 13:31, entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. El contexto de Juan 13, Jesús lava los pies a sus discípulos y en ese contexto se está acercando el Getsemaní. Y en ese contexto de la crucifixión, Jesús está diciendo, y en el Hijo es glorificado el Padre. ¿Ha pensado por qué todo el universo y los grupos que le dieron gloria a aquel niño estaban dando gloria al único Dios y Dios le estaba recibiendo? Hermanos, para eso vino Cristo, para glorificarle. La pregunta es, ¿y para qué vivimos nosotros? ¿Y para qué nos salvó a nosotros? ¿Y para qué existe la iglesia? Para glorificarle. Dice el otro texto en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El contexto es el mismo Juan. Jesús está enseñando sobre la oración y dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Por eso no podemos ver un evento en la vida de Jesús que no sea para gloria del Padre. Y el último texto, Juan 17:4, Jesús terminando sus últimas horas antes de la crucifixión, hace una oración por los suyos. Y en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. La pregunta es, ¿cuándo comenzó esa glorificación en la tierra? En la encarnación, porque es el único evento donde vemos a Jesús haciéndose hombre. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, nuestras vidas no pueden quedarse con solo la Navidad. Nuestras vidas necesitan al Dios que se encarnó en la Navidad, al Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. El propósito de que el Hijo fuera encarnado lo vemos en la historia completa de la redención, y ese propósito nos dice para qué vino el Mesías. En primer lugar, para revelar al Dios invisible, revelación. En segundo lugar, para reconciliar al hombre con Dios, reconciliación. En tercer lugar, para proveer un ejemplo para los creyentes, ejemplo. En cuarto lugar, para destruir al diablo y sus obras, victoria. Y en quinto lugar, para glorificar al Padre, glorificación. Si eso es lo que tú y yo celebramos cada Navidad, pues bendita Navidad, que nos recuerda que en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque no es una fecha lo importante. Es el evento de que te hiciste hombre, Jesús. Dios hombre, para que nosotros los hombres podamos volvernos a Dios. Te bendecimos, te damos gloria, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y también, Señor, oramos por tu iglesia, porque parte de ella no le gusta tener este evento, y le entendemos. Si tú les amas y ellos te aman también, y ellos predican en esta fecha también que solo en Cristo hay salvación, pues gloria a Dios por ellos.
Te pedimos también por aquellos de tu iglesia que la celebran y la celebran correctamente. Celebran el evento recordando que solo en Cristo hay salvación. Pero sobre todas las cosas, Señor, permítenos como tu iglesia, como tus hijos, agradarte en todo lo que hacemos, y que incluso en esta etapa también nosotros podamos seguir proclamando que solo en Cristo hay vida y vida eterna. Y si hay una encarnación, fue para ir a una cruz. Y si hay una encarnación y una cruz, fue para resucitar y dejar una tumba vacía, y hoy estás a la diestra del Padre y a ti te adoramos, Señor. Gracias, porque aquella encarnación nos recuerda que tú viniste a nosotros porque nosotros no podíamos ir a ti. Y hoy, Señor, tenemos acceso al Padre Celestial. Tenemos acceso a ti, amante Dios, por medio de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te damos gloria y te decimos amén y amén.